Hola, buenas tardes. En esta ocasión vamos a hablar sobre los dominios conservados y cómo estos juegan un papel importante de manera evolutiva en las proteínas. Para iniciar es necesario básicamente tratar de enunciar qué es un dominio conservado. Si somos muy poéticos, un dominio conservado representaría un lenguaje, es la forma en la que la proteína se comunica con nosotros. Si comparáramos, por ejemplo, ese lenguaje de los humanos precisamente con el lenguaje de las proteínas, veríamos que cada aminoácido sería una letra de nuestro alfabeto y que esos aminoácidos en conjunto van a generar palabras o un vocabulario. Ese vocabulario, esas palabras juntas de un aminoácido o de una serie de aminoácidos, nos daría un dominio conservado. Pero una serie de dominios conservados nos estaría dando una oración, es decir, muchos dominios conservados que puedan componer a una misma proteína nos van a decir muy probablemente una oración, qué es lo que quiere hacer o qué es lo que nos quiere decir. De ahí vienen reglas, lo que conocemos como, las reglas gramaticales. Todos estos dominios nos van a dar una asociación. Esa asociación nos va a dar una función biológica de la proteína y esa función biológica de la proteína nos va a dar cuál es su función dentro de la célula. ¿Sí? Esa es la importancia de los dominios conservados. Además, el conocer los dominios conservados nos va a permitir organizar estas proteínas en superfamilias y esas superfamilias reunirlas o agruparlas en aquellas que tengan funciones, ¿sí? Ya sean catalíticas, hidrolíticas, lo que tú quieras de esa misma proteína. Y así podemos organizarlas en familias funcionales. No solamente eso, sino que el conjunto de dominios me va a dar una predicción o podemos utilizarla para predecir una estructura química y una estructura en tercera dimensión. Lo mismo, una vez que tú tienes la estructura en tercera dimensión, puedes suponer, mediante algunos otros sistemas bioinformáticos, a qué sustrato es afín y a qué cofactor es afín en el caso de tener sitios de unión a cofactor. Entonces, todas estas características nos van a permitir dislucidar la función de la propia proteína. Por otro lado, ¿cómo puedo yo acceder a esa información? Digamos que yo tengo una secuencia y yo quiero saber qué es, ¿sí? Yo vi una secuencia de DNA, la mandé a secuenciar, pero es una proteína que no sé su función. Para eso está la bioinformática. Es necesario decirte que existen una serie importante de softwares bioinformáticos gratuitos y neurales independientes. En este esquema o en esta fotografía tú vas a poder ver todos aquellos que están en azul. Los que están en azul te dice que lo que ellos buscan es asociación por aminoácidos, ¿sí? Cómo se organizan sus aminoácidos y en eso se basan para decirte a qué familia, superfamilia y funciones tiene. Hay algunas otras bases de datos que no se dan cuenta solamente de la secuencia de aminoácidos, sino también cómo se forma esa estructura terciaria, porque una estructura terciaria, su plegamiento, cómo se va plegando, cómo se va contrayendo esa proteína, te va a decir también la función. Ahora, lo bueno es que existen bases de datos un poco más amigables, como Interpro y CDD, que es de MBL-EBI y de NCBI respectivamente, utilizan toda esta serie de datos, los organizan de manera neural y te pueden dar una mejor organización de tu búsqueda. Es por ello que son los sistemas más utilizados a nivel mundial. Para que este sistema de softwares independientes o en conjunto funcionen, necesitan utilizar bases estadísticas. El primero de ellos es PSSM y el segundo HMMS. ¿Pero qué son? ¿O cómo funcionan?
Position Sensitive Sequence Matrix. ¿Qué quiere decir? Que ese tipo de sistemas busca agrupar a los aminoácidos y compararlos con otras proteínas similares a ellas. Es decir, tenemos aquí alrededor de 7 renglones. Esos 7 renglones, cada uno de ellos representa una proteína distinta. Digamos que mi proteína empieza con fenilalanina y es esta que yo estoy buscando. Estoy buscando a quién se parece. Entonces se empezó a comparar con otras 6 diferentes. Lo que hace este software es decir, bueno, tu primer aminoácido dentro de tu dominio conservado es F-fenilalanina, pero los demás, la gran mayoría es valina. Valina va a tener un mayor puntaje de similitud con respecto a fenilalanina, pero este aminoácido quizás tenga una naturaleza similar o no. Si tiene una naturaleza similar a la valina, entonces va a tener un puntaje alto, pero más bajo que este. Pero si esta isoleucina es de alguna manera en su naturaleza similar a valina, va a tener un puntaje más alto que esta F. Y así sucesivamente se van dando estos puntajes. Estas líneas representan las fracciones que no tienen nada que ver unas con las otras y que muchas carecen. Por ejemplo, si esta fuera mi muestra, esta A estuviera en casi todas las demás, menos en esta línea. ¿Sí? Esta proteína de aquí tiene casi nulo todas las demás secuencias que contienen todos estos ejemplos de proteínas. Y así este puntaje se suma y nosotros podemos dilucidar con un porcentaje de exactitud que mi proteína de búsqueda está compartiendo ese dominio conservado. Y eso es normal, porque los dominios conservados, como dice su palabra, se conservan conforme las especies, conforme sus antecesores. ¿Sí? Y algunas secuencias pueden ser más cortas y algunas secuencias pueden ser más largas. Por otro lado, HMMS, que es Hidden Markov Models, es mucho más complejo. Este sistema estadístico, como vemos en esta imagen, utiliza 4 muestras de comparación al vez de las 7. Pero de esas 4 muestras, M1 representa la mía. Mi secuencia muy probablemente no tiene esta secuencia de inserción 1, ni tampoco esa secuencia de lesión o de borrado 1. Pero la 2 tiene una secuencia insertada. Y esa secuencia insertada viene de un antecesor y 1 y una deleción de 1 que yo carezco. Y así se hace una mezcla continua de entre todos los datos que él tiene comparables dentro, vaya la redundancia, de su base de datos. Y ahí es que el sistema Markov me toma en cuenta todas las cosas que no tiene mi sistema, todas las cosas que de alguna manera pudieron haber estado en mi sistema pero fueron borrados, y todo lo que sí tiene mi muestra o mi sistema. Y de ahí puede predecir básicamente cuál es el contenido de tu secuencia, cuál es el dominio conservado, y a qué superfamilia y familia funcional puede pertenecer. Por otro lado, ahora, ya sabemos cómo los sistemas leen bioinformáticos y te pueden dar una, vaya la redundancia, información. Ahora, esta información, esos sistemas neurales los clasifican en superfamilias. Y aquí en esta imagen vamos a simular que la superfamilia es este círculo. Esa superfamilia va a tener dividido secciones de familias funcionales, que es como estas pequeñas neuronas que vemos aquí. Todas estas agrupaciones tienen funciones muy similares, pero esas funciones similares los separan además de su dominio conservado. ¿Qué quiere decir? Todas estas sistemas neurales comparten dominios, pero algunos los tienen más específicos que otros y sirven para ocasiones distintas. Y en este ejemplo vemos que, digamos, esta secuencia roja que tenemos aquí y esta secuencia azul que tenemos de este otro lado. ¿Qué quiere decir? Estamos viendo dos estructuras muy similares. ¿Por qué? Porque todas tienen sus alfa hélices bien organizadas, sus beta plegadas
quizás yéndose hacia la misma dirección. Entonces, un buen sistema neural de comparación de dominios conservados no solamente va a comparar aminoácido por aminoácido, sino las estructuras terciarias, su plegamiento y el orden o dirección a la cual se dirigen las dobles hélices o las vetas plegadas. De ahí que esa información se junta y me va a decir más o menos en dónde se va a agrupar. La exactitud va a aumentar un poco más. Si tomamos esas ideas que les acabo de mencionar y lo resumimos en esta pequeña tabla de imágenes, vamos a ver que si yo tomo toda la información de las bases de datos, yo puedo dividirlo en dos cosas principales. En A y C voy a tener toda la base de datos, no importa, no hago distinción. Todo lo que está ahí, es decir, bacterias, algas, cucarachas, insectos, humanos, animales, perros, gatos, no importa. Yo me voy a dar cuenta que de todas las superfamilias, todas ellas tienen familias funcionales y más del 56% de las veces está organizado de esa manera. Eso no es ningún descubrimiento. Pero además, si de todas esas bases de datos yo tomo en consideración no solamente un dominio conservado, sino todos los dominios conservados de esa molécula, la función va a ser mucho más específica, es decir, ya puedo catalogar al 61% de ellas con ciertas actividades muy específicas. Alejémonos entonces del modo general de las cosas y digamos, si yo comparo las superfamilias y las familias funcionales de solamente aquellos organismos eucariotas y que además son multicelulares, como por ejemplo una estrella de mar, una esponja de mar, yo me puedo dar cuenta que estos porcentajes aumentan. Yo estoy siendo más específico en mi búsqueda. ¿Qué quiere decir? Yo puedo ver que hay 68% de las familias funcionales están agrupadas en superfamilias. Y además, si yo le aumento y tomo en consideración los dominios conservados que comparten una posición dentro de la misma proteína, la especificidad, claro está, como sucedió anteriormente, va a aumentar. En resumen, la familia funcional o las funciones de las familias de una proteína va a ser más específico conforme más dominios conservados contenga esa proteína. Y eso hablamos de una función biológica específica. Ahora, ¿qué pasa si yo comparo de alguna manera todo esto con los organismos humanos? ¿Sí? Con la misma cuestión esta de búsqueda de PSS, HMM. Yo me voy a dar cuenta que para que una base de datos considere que hay similitud, la similitud debe de ser por arriba del 20%. ¿Okay? Todo por debajo no es considerado dentro de una superfamilia ni lo puedes organizar como tal. Todas las barras en azul significan células como las arqueas o las bacterias. Todas las verdes son eucariotas simples, eucariotas unicelulares como las levaduras y algunos hongos. Todo lo que es metazoo ya lo vimos, que es todo aquel que es multicelular y aparte es eucariótico. Y todo lo demás, lo reminder. Entonces, si yo el humano, por sus dominios conservados, simplemente digo, ¿qué tanta similitud tengo yo con una bacteria y una alga? El 40%. Con una eucariota casi también el 40%. Con un metazoo podemos tener coincidencias en dominios y hasta un 20%. Y así sucesivamente. Y organizarme en familias. Es decir, en una misma familia puede estar la de una célula humana, la de una bacteria, etc., etc., etc. Pero ahora quizás yo necesito ver de esos dominios conservados, va a haber secuencias como lo vimos en el esquema del PSS, donde va a haber segmentos más cortos y otros más largos. Quizás haciendo referencia a esas fracciones que están en un lugar y en otros no, yo puedo ser específico en mi búsqueda, ¿sí? Si yo tomo específicamente aquellas fracciones que no se comparan con todas las demás o que quedan sin pareja al momento de comparación por un PSS,
vamos a darnos cuenta que la especificidad aumenta. Casi todos vamos a ver acciones en bacterias y algas, en eucariotas simples, en metazoos y así sucesivamente. Pero ese no es el punto importante. El punto importante es que mis células humanas, que hacen a un humano diferente a una arquea, a una bacteria, a una eucariota, a un metazoo. Es el grupo de dominios con los que se junta, por decirlo de alguna manera. Entonces, para eso, simple y sencillo, nosotros nos damos a la tarea de ver que cuando nosotros vemos cómo se organiza una célula animal, o un gen o una proteína de origen animal, humana principalmente, vamos a ver que ya los puntos de comparación con unas bacterias son menores, luego las eucariotas son un poco más arriba, luego los metazoos se parecen un poco más a nosotros, luego todos los demás animales como los perros, los chimpancés, los gatos, se comienzan a parecer al humano. Es ahí la diferencia no es solamente un dominio conservado, es quienes interactúan con ese dominio conservado. ¿Con qué otros dominios conservados se junta el dominio conservado mayor? ¿Sí? Y eso es lo que nos hace a nosotros evolutivos en una manera muchísimo más grande que comparado con otros animales. Retomando esto, vemos aquí un ejemplo. En esta imagen tengo a una estructura A llamada PVD y una estructura B llamada 2C3O. Ambas son piruvatos. Piruvato descarboxilasa y otro es piruvato ferredoxina oxidorreductasa. ¿Sí? Si lo vemos en la naturaleza, en seres superiores, no haciendo referencia a los humanos, vamos a ver que estas dos moléculas están compuestas por 4 unidades, es decir, son tetraméricas. Y cada monómero, cada unidad independiente es idéntica a la otra, es homotetramérico. ¿Sí? La diferencia es que PVD está compuesto de 2 subunidades por cada monómero. ¿Sí? Y esta, la B, está hecha de una sola subunidad. ¿Okay? En el caso de A tenemos 3 dominios conservados, que empata con otro monómero similar de también 3 dominios conservados. Solamente un monómero, ¿sí?, de A con otro monómero de A van a formar los sitios activos que tenemos en este círculo amarillo. ¿Sí? Este puede ser un sitio activo, puede ser un ion cofactor, pero es lo que lo hace funcionar, es lo que lo hace decidirse por un sustrato, es lo que lo hace decidirse por un cofactor. En el caso de la cadena B es una cadena mucho más larga, pero tiene 7 unidades, 7 dominios conservados. Y esos 7 dominios conservados le dan su actividad, porque al igual que el de la serie A, el dominio 1 y 6 interactúan y forman su sitio de interacción. De ahí que PVD se utilice para agarrar la glucosa, o sea, transformar la glucosa en etanol. ¿Sí? En el paso de la descarboxilación del piruvato. Y en el caso del 2C3O se utiliza para seguir el ciclo de Krebs, es decir, agarrar el piruvato derivado de la glucólisis y convertirlo en acetilcoenzima A. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Los dominios conservados que lo componen, con quién se junta, además de los sitios de unión catalíticos. Se fijan, 1 y 6, 1 y 3 emulados aquí también. Este tiene 2 sitios y este solamente tiene 1. Muy probablemente uno de ellos, hoy sabemos que ambos, necesitan cofactores para luchar, para generar su actividad. Entonces, esa es la importancia de los dominios conservados para poder diferenciar a estas moléculas. ¿Por qué? Porque ambas moléculas están en la misma superfamilia, ¿sí? La esteamina pirofosfato, ¿sí?, que utilizan TPP en vez de ATP. Entonces, ese TPP lo utilizan para funcionar. Entonces, esta superfamilia los divide en piruvato descarboxilasa y piruvato ferredoxina oxidorreductasa, que es su familia funcional. ¿Vale?
Entonces, una vez que sabemos eso, pues, ¿qué es lo que pasa con los dominios conservados y esta cuestión de la evolución? Nosotros sabemos que Darwin dijo, las especies más adaptadas son las que evolucionan, sobreviven y prevalecen. Eso es cierto. Pero ahora vamos a verlo de manera unicelular. De manera unicelular, yo puedo tener el problema, que son el estrés, ya sea por temperatura, pH o falta de nutrientes. Y de ese otro lado tengo una bacteria y tengo a una eucariota. Hay que tomar en cuenta desde un principio que tanto el DNA de una bacteria como el de una eucariota tienen su organización especial. La bacteria no tiene intrones y no está súper organizada, es una secuencia lineal. Al momento de no tener intrones se le considera lineal, no hay nada que entorpezca el proceso de la lectura de cada gen. En el caso de las eucariotas sí tenemos intrones y hay un preprocesamiento y además el DNA está súper organizado en cromosomas. Pero una vez que libramos la superorganización y extendemos esa información tanto en proteínas, en procariotas como en eucariotas, vamos a ver que encontramos los genes. Han de saber también que todos los genes que tenemos en un genoma bacteriano o eucariota están repetidos. Cuando un gen está repetido en sí mismo, es decir, 3 genes seguiditos de la misma molécula, se le llama organización en tándem. Y lo vemos representado aquí con estos rectángulos negros. Pero también puede tener a su superfamilia, alguien similar a él, pero con una actividad diferente, como lo vimos en el ejemplo anterior. Entonces aquí los tenemos coloreados de diferentes, vaya la redundancia, colores. Mismo caso con las eucariotas. La magia del DNA es que existe algo llamado recombinación genética, que cuando el DNA se extiende, el DNA se pliega en sí mismo y se va encorvando. ¿Sí? Así como se quema un plástico y se va contrayendo, lo mismo pasa con el DNA. Entonces estos genes, ya sean tándem o parecidos familiarmente hablando, se pueden encontrar y pueden entrecruzar información. Ese entrecruzamiento es obligado precisamente por el estrés ambiental. Y pueden pasar cualquiera de estas cosas. Aquí en este ejemplo vamos a partir de un gen en organización A, una organización B, una organización C y una organización D. Digamos que el gen A perdió un dominio en este proceso de estrés y quedó así. Pero la recombinación que le permite encontrarse con similares dentro de su genoma puede ser que se encontró consigo mismo y se arregló. ¿Sí? Entonces el organismo no muere. Pero ¿qué pasa si no se encontró consigo mismo? Y se encontró A con B. Y entonces, primero perdió un dominio y luego se encontró con B. Y en B va a ganar un dominio que se va a llamar color amarillo. ¿Vale? O en su defecto, este que está aquí perdió su dominio, pero intercambió un dominio con otro azul y tiene un dominio nuevo que no tenía y perdió este verde. O en su defecto se unió a D y D lo que hizo fue meter un dominio que él tenía sobre el que no tenía aquí. Entonces entre este pentágono y este otro dominio en verde voy a incrustar entre medio un dominio. Esas son las interacciones de la recombinación. Quitar y poner dominios conforme el estrés ambiental lo solicite. Y eso se da muy fácilmente en bacterias eucariotas, en procesos o en células unicelulares, porque su crecimiento es más acelerado. Por ende, sus divisiones celulares son más frecuentes. ¿Ok? Y pueden generar este intercambio de información y eso puede generar una mejor o una menor interacción. Entonces, esos son los procesos evolutivos a los cuales nos referimos. Algo que también hay que tomar en cuenta. Se estima que un dominio conservado debe tener una extensión en promedio de 120 aminoácidos. Extensiones mayores hacen sospechar que ese dominio conservado o esa proteína, que ahora es funcional, tuvo
la necesidad de evolucionar. Y entonces es cuando se torna interesante buscar la taxonomía de dónde proviene ese organismo o esa macromolécula. ¿Quién le heredó esas capacidades? Entonces ya quedamos en que los dominios conservados son importantes, pero lo que hace específico y especial a una molécula es que ese dominio conservado, cómo se organiza con otros dominios conservados para darle una función específica a la proteína.